Bien, supongo que os sentiréis identificados con una situación que a todos nos ha pasado. Hemos finalizado una partida y nos ha venido un compañero y nos ha preguntado ¿cómo te ha ido? Y le hemos contestado pues he ganado o he perdido, pero ¿cómo fue la partida? Pues llegué a un final de peones y gané, perdí o hice tablas. Y te preguntan, ¿pero cómo era el final de peones? Pues teníamos los mismos peones e hicimos tablas, o él tenía un peón de más y ganó, o yo tenía un peón de más, pero sin llegar a tener claro qué ha sucedido en ese final de peones. Soy Raúl Jiménez, soy entrenador por parte de la Federación Valenciana de Ajedrez nivel uno, y hoy voy a tratar de enseñarte cómo analizar un final de peones. Mi objetivo es lograr que después de hoy, siempre que lleguemos a un final limpio de peones, tengamos claro qué es lo que está sucediendo y en qué situación nos encontramos. En los finales de peones, la ventaja de un peón suele ser decisiva. Pero ¿qué otros factores son muy importantes también? Pues como veremos aquí en las diferentes posiciones que veremos, son muy importantes los peones pasados, sobre todo si están defendidos o están alejados. Y otro factor muy importante es la actividad del rey, que como veremos en posiciones en las que tenemos el mismo número de peones, la actividad del rey o la posición del rey puede ser definitiva. Vamos a ver unos primeros ejemplos en los que se van a ver, vamos a ver estas posiciones, se va a ver una igualdad material, pero en los que la actividad del rey va a desequilibrar el resultado. Vemos esta posición, que es una posición del año 1974 entre Rasmussen y Book, ¿vale? En la cual el blanco va a ganar la partida porque la posición del rey es muy superior a la posición del rey negro. Vemos que la igualdad es material, pero con una sencilla jugada como rey e6, la partida está totalmente ganada. No hay manera de que el negro impida que el rey blanco acabe rechazando y empujando al rey y ganando la partida. Veamos cómo. La mejor jugada del negro, sin duda, es rey c6, y aquí el blanco ya eh, tiene que ganar la oposición. Me imagino que todos los que estemos viendo este vídeo sabremos lo que es la oposición. De lo contrario, mi consejo es que lo busquéis por ahí en algún vídeo. Es un concepto muy sencillo del ajedrez, ¿de acuerdo? En los cuales cuando los reyes están enfrentados hay que intentar ganar un tiempo para forzar al rey contrario a mover y ganar la posición. ¿Cómo lo hace aquí el blanco? Con una sencilla jugada de peón b3. Con esta jugada de espera, las blancas ganan la oposición y consiguen penetrar con su rey en la posición negra. Da igual ya la jugada que haga el negro, la más lógica parece rey c7. Y aquí nuevamente jugamos rey e7. Muy, muy importante, ¿vale? Esta jugada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Veamos. ¿Qué pasa si aquí jugamos una jugada que parece lógica como rey d5? Que aquí sería el negro con rey d7 el que nos ganaría la oposición. Y como vemos, no podemos pasar. Tendríamos que volver a retroceder y no lograríamos el pase. Por eso es muy importante aquí que tras rey c7 juguemos rey e7. Ahora, tras rey c6, ¿qué jugaríamos ahora? Efectivamente, rey d8. Rey b7, para que no nos colemos. Volvemos a coger otra vez la oposición, rey d7. Rey a6, por ejemplo. Rey c6, siempre enfrentándose. Rey a7.
¿Y qué jugamos ahora? Rey C7, rey A6, rey B8. De esta manera hemos completado totalmente el rodeo que le teníamos que hacer al rey. Las negras aquí ya se rindieron porque sencillamente solo tienen una jugada que es B5 y tras A por B5, jaque, rey B6, rey C8, las negras no tienen ya nada que hacer. Repasemos lo importante de el rodeo al rey negro. Es muy importante tener paciencia y no correr. Ganamos primero el tiempo para ganar la oposición. Cuando el rey se va a C7, no nos precipitamos en ir a D5, sino que continuamos con la oposición. Aquí empezamos el rodeo, continuamos con la oposición, continuamos con la oposición, continuamos con la oposición y finalmente completamos el rodeo obligando a entregar un peón y la partida. En esta posición se ve la importancia de la actividad del rey y que hay que jugar con paciencia este tipo de finales. Bien, aquí vamos a continuar con una segunda posición, ¿vale? En esta ocasión es un estudio de Botvinnik que resulta muy instructivo para este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Vemos que nuevamente tenemos igualdad material, 2 peones contra 2 peones, pero aquí la única ventaja de las blancas estriba en la mayor actividad del rey blanco. Si bien, para poder aprovecharla, deben de jugar con mucha exactitud. ¿De acuerdo? Aquí la jugada correcta es la que también parece lógica, con lo cual seguramente la jugaremos todos porque parece que se cae de la mano, rey D5. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasaría si jugamos, por ejemplo, rey C5. Vemos que aquí el negro podría jugar la muy buena jugada rey H6, ahora veremos por qué, rey D6, y aquí muy buena jugada F5. Tras G5, jaque. ¿Qué pasa si hacemos G por F5? G por F5, rey E6, rey G7, tras rey por F5, rey F7, el negro gana la oposición y estos son unas claras tablas. Me imagino que todos también sabemos que esta posición, a pesar de que el blanco tiene un peón de más, son tablas, puesto que el negro tiene cogida la oposición y no hay manera de lograr coronar. Volvemos entonces a la posición. Aquí G5 jaque. Y aquí la jugada correcta es rey H5, rey E6, rey G4, atacando el peón por detrás, rey E5, rey G3, rey F6, rey por F4, rey por G6 y tras rey E4 van a ser tablas por igualdad. Bien, vemos que este final serían tablas por la sencilla razón de que acabarían coronando ambos peones. Por ejemplo, rey E4, rey
h6 o rey h5, ¿vale? No creo que tuviera mayor importancia. Y los dos acaban coronando a la vez y serían tablas, puesto que este final no, salvo un error claro por parte de alguno de los dos, no sería posible ganarlo. ¿De acuerdo? Entonces volvemos al inicio, ¿vale? Dijimos que aquí la mejor jugada era una jugada que por otra parte parece que todos haríamos por lógica, rey d5. Aquí, ahora mismo, rey h6 ya no sería suficiente, ¿de acuerdo? Aquí la mejor jugada es rey f8. ¿Por qué rey h6 aquí ya no sería suficiente? ¿Vale? Porque aquí con rey e5 rey g7, rey d6, el blanco va metiéndose rey f8, ¿vale? Aquí ya la misma jugada de antes, f5, ya no valdría, porque ahora sí con g5, no sé si recordáis que esta posición recuerda mucho a la anterior, donde la igualdad y la posición del rey blanco va a ser definitiva. Por ejemplo, rey f7 y un concepto que ya conocemos muy claramente, rey d7 ganando la posición. En resumen, vamos a volver a nuestro rey d5 y aquí la mejor jugada es rey f8. Aquí ahora el blanco tiene que ver de qué manera puede evolucionar de la mejor manera posible. Sin duda aquí la mejor manera posible de evolucionar es evitar mover los peones salvo que ya no haya más remedio o que queramos ganar un tiempo. De momento no es necesario, con lo cual seguimos avanzando con el rey, con rey d6. Esto hay que tenerlo siempre bastante claro en los finales de peones. Procuramos no gastar tiempos, puesto que pueden sernos muy útiles más adelante. El negro juega rey e8. Y aquí, ahora mismo, ya el blanco con su rey ya no puede avanzar más. Con lo cual es el momento de hacer una jugada de peón. F5. G5. ¿Qué pasa con G por F5? G por F5. Rey D8. Y ahora ganamos el tiempo que necesitamos para ganar la partida. Con lo cual, tras F5, G5. Y ahora, muy importante, rey C7. Esto es lo bonito de este estudio de Botvinnik. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con F6? Que sería una mala jugada. Rey D8. Y ahora el blanco no tiene cómo avanzar. Tendríamos que mover rey E5, por ejemplo. Rey D7. Rey F5. Parece que ese peón va a caer. Rey D6. Rey por G5. Y tras rey E6 son tablas, puesto que es imposible que el blanco pueda defender ese peón, el negro se lo va a comer y va a resultar un final de peones con tablas. Por eso aquí lo bonito del estudio de Botvinnik es este rey C7. Con este rey C7
obliga al negro a jugar rey e7, que parece que tiene ganada la oposición, pero nuevamente rey c8 con la ganancia de tiempo necesaria. Rey d6 es la jugada que juega el negro, pero ¿qué pasa con rey e8? Que dices, bueno, yo vuelvo aquí y a ver cómo ganas, ¿no? Ahora sí que tras rey e8 viene f6 y el negro no tiene más que ir cediendo espacio para que el blanco entre. ¿Y qué ocurre si rey f6? Pues que el blanco también va ganando espacio con rey d7 y va retrocediendo ganando la partida. Así que volvemos a la variante principal que nos habíamos quedado en ella. Cuando el negro juega rey d6, ¿de acuerdo? Y aquí, lógicamente, oposición, ya tan conocida por nosotros, rey e5. ¿Qué hacemos? Oposición, rey e7, rey f4, este peón está aquí suelto, rey por f6, pero vemos que tras rey por g4, rey g6 y este peón tiene todo el camino libre para coronar y ganar la partida. Vemos que no le da tiempo al... Si viene aquí el negro, lógicamente cuando corone encima coronará con jaque, con lo cual viene aquí, pero vemos que no le da tiempo, puesto que el blanco corona antes y tras una jugada tan sencilla como jaque, va a ganar la partida.